La filosofía renacentista. En este video les voy a explicar lo que es la filosofía renacentista, la aparición de un triple renacer y los representantes más destacados, al igual algunas características. ¿Qué es filosofía renacentista? La filosofía renacentista o filosofía del Renacimiento es la filosofía que se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI, comenzando en Italia y avanzando hacia el resto de Europa. En el Renacimiento, la filosofía todavía era un campo muy amplio que abarcaba los estudios que hoy se asignan a varias ciencias distintas, así como a la teología. Teniendo eso en cuenta, los tres campos de la filosofía que más atención y desarrollo recibieron fueron la filosofía política, el humanismo y la filosofía natural. Les voy a explicar acerca de la aparición de un triple renacer, donde abarca lo que es el individuo, la cultura y la sociedad. Vamos a comenzar con la cultura renacentista. Supuso el retorno al racionalismo, al estudio de la naturaleza, la investigación empírica, con especial influencia de la filosofía clásica grecorromana. La estética renacentista se basó tanto en la antigüedad clásica como en la estética medieval, por lo que a veces resultaba algo contradictorio. La belleza oscilaba entre una concepción realista de imitación de la naturaleza y una visión ideal de perfección sobrenatural, siendo el mundo visible el camino para ascender a una dimensión suprasensible. Arte. Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento. La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV. Es el denominado Quattrocento y comprende el primer Renacimiento, también llamado Renacimiento temprano o Bajo Renacimiento, que se desarrolla en Italia. La segunda surge en el siglo XVI y se denomina Cinquecento. Su dominio artístico queda referido al clasicismo o alto renacimiento, también llamado Renacimiento pleno, que se centra en el primer cuarto del siglo. En esta etapa surgen las grandes figuras del Renacimiento en las artes, como Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. La arquitectura renacentista tuvo un carácter marcadamente profano en comparación con la época anterior. Surgió en una ciudad en donde la arquitectura gótica apenas había penetrado. A pesar de ello, muchas de las obras más destacadas fueron edificios religiosos. Los elementos constructivos más característicos del estilo renacentista fueron estructurales, como el arco de medio punto, columnas, cúpula semiesférica, bóveda de cañón y cubierta plana con casetones. Todos ellos habían sido usados en la antigüedad, especialmente por el arte romano, y se recuperan ahora modificándolos. También tenemos lo decorativo, como las pilastras, frontones, pórticos, motivos heráldicos, almohadillados, volutas, grutescos, guirnaldas, candelabros o pebeteros, y tondos o medallones. Algunos de estos ya se habían utilizado en el gótico, otros son creaciones originales y la mayoría se inspiraron en modelos romanos y griegos. La pintura. Las novedades del Renacimiento se introdujeron de forma paulatina pero irreversible a partir del siglo XV. Un antecedente de las mismas fue Giotto, pintor aún dentro de la órbita del gótico, pero que desarrolló en sus pinturas conceptos como volumen tridimensional, perspectiva y naturalismo. La escultura. Como en las demás manifestaciones artísticas, los ideales de vuelta a la antigüedad, inspiración en la naturaleza, humanismo, antropocéntrico e idealismo fueron los que caracterizaron la escultura de este periodo. Ya el gótico había preludiado en cierta manera. Alguno de estos aspectos fue algunos hallazgos arqueológicos que se dieron en la época supusieron una auténtica conmoción para los escultores
y sirvieron de modelo e inspiración para las nuevas realizaciones. Las artes gráficas y decorativas, las artes industriales tuvieron un gran auge debido al gusto por el lujo de las nuevas clases adineradas. Se desarrolló la ebanistería, sobre todo en Italia y Alemania, destacándose la técnica de la intarsia, embutido de madera de varios tonos para producir efectos lineales o ciertas imágenes. La tapicería destacó en Flandes, con obras basadas en bocetos desarrollados por pintores como Bernard van Orley, y la cerámica se elaboró en Italia, con barnices vidriados, consiguiendo tonos brillantes con gran efecto. El vidrio se desarrolló notablemente en Venecia, Murano, decorado a veces con hilos de oro o con filamentos de vidrios de colores. La orfebrería fue cultivada por escultores como Lorenzo Ghiberti. La jardinería. En el Renacimiento, la jardinería cobró una especial relevancia en paralelo al impulso otorgado a todas las artes en esta época, principalmente gracias al mecenazgo de nobles, príncipes y altos cargos de la Iglesia. El jardín renacentista se inspiró en lo romano, en aspectos como la decoración escultórica y la presencia de templetes, ninfeos y estanques. Los primeros ejemplos surgieron en Florencia y Roma. La literatura renacentista se desarrolló en torno al humanismo, la nueva teoría que destacaba el papel primordial del ser humano sobre cualquier otra consideración, especialmente la religiosa. En esta época del mundo de las letras recibió un gran impulso con la invención de la imprenta por Gutenberg, hecho que propició el acceso a la literatura por un público más mayoritario. Ella conllevó a una mayor preocupación por la ortografía y la lingüística. El teatro renacentista también acusó el paso del teocentrismo al antropocentrismo, con obras más naturalistas de aspecto histórico. Intentando reflejar las cosas tal como son, se busca la recuperación de la realidad de la vida en movimiento, de la figura humana en el espacio. La música renacentista supuso la consagración de la polifonía, así como el afinamiento de la música instrumental, que iría evolucionando hacia la orquesta moderna. Apareció el madrigal como género profano, que aunaba texto y música, siendo la expresión paradigmática de la música renacentista. La danza renacentista tuvo una gran revitalización debido de nuevo al papel preponderante del ser humano sobre la religión, de tal manera que muchos autores consideran esta época el nacimiento de la danza moderna. Se desarrolló sobre todo en Francia, donde fue llamado ballet comique, en forma de historias bailadas sobre textos mitológicos clásicos, siendo impulsados principalmente por la reina Catalina de Médicis. La filosofía renacentista estuvo marcada en su origen por el declive de la teología en un mundo abocado a la modernidad, que sin renunciar aún a la religión, la circunscribe al ámbito espiritual y personal del individuo. La nueva forma de afrontar los problemas del ser humano será el racionalismo, el uso de la razón aplicada a la sociedad y a la naturaleza. Aún así, la religión siguió presente en buena medida durante esta época, aunque derivó de la teología escolástica hacia el misticismo, hacia una relación con Dios basada más en el sentimiento que en el conocimiento. La ciencia. La historia de la ciencia en el Renacimiento comienza con el descubrimiento de textos científicos antiguos durante el Renacimiento y se acelera después de la caída de Constantinopla en 1453 y la invención de la imprenta,
que democratizaría al aprendizaje y permitiría una propagación más rápida de nuevas ideas y los descubrimientos geográficos ocurridos en esta era. Las ciencias naturales fundamentadas en la metafísica nominalista se diferenciaron en los estudios anteriores, la raíz aristotélica, en dos factores esenciales: la primera, la idea de la naturaleza, y la segunda, en el método físico. Una de las disciplinas científicas que más se desarrolló en esta época fue la astronomía, gracias especialmente a la figura de Nicolás Copérnico. Este científico polaco fue el difusor de la teoría heliocéntrica y dice que los planetas giran alrededor del Sol, frente a la geocéntrica admitida en la Edad Media. La Tierra es el centro del universo. Expuso esta teoría basada en la de Aristarco de Samos. También las matemáticas avanzaron notablemente en esta época. Al igual, las ciencias naturales y la medicina tuvieron importantes avances. También avanzó notablemente la geografía y la cartografía, gracias a los numerosos descubrimientos realizados en esta época. En el terreno de la química, relacionada todavía con la alquimia medieval, hubo escasos avances.